Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. Julio Ortega Tous y una servidora, hoy les queremos presentar el tema de Perú, el tema de Pedro Pablo Kuczynski, conocido mejor como PPK, quien pues tomó el poder en las elecciones hace un año y algo en Un año y Perú, 8 meses. un año y 8 meses en Perú, donde la población tenía grandes esperanzas en este empresario que se presentaba de una manera, pues muy, vamos a decir, con mucha parsimonia, muy medido, y la verdad es que a los peruanos y a los que no son peruanos también confiaron mucho en este personaje como presidente. Sin embargo, hemos visto que desde el 21 de diciembre del año pasado, el Senado presentó pues La asamblea. la Porque asamblea es abrió un unicameral. proceso unicameral, abrió un proceso de destitución a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, y fue por diversos actos de corrupción vinculados al tema Odebrecht e incluso otros. Lo que agravó con mayor fuerza todo esto fueron unos videos que presentó Keiko Fujimori, la candidata rival en las elecciones, que demostraban cómo sí hubo compra de senadores, diputados, o sea, de congresistas, para que se pusieran de acuerdo, se pusieran conforme a lo que es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y el principal que lo hizo fue Kenji Fujimori, nada menos que el hermano de Keiko, y lo hizo principalmente para obtener el indulto a Alberto Fujimori, que estuvo, como todos sabemos, estaba preso ya en prisión domiciliaria por todos los actos de corrupción que se le probaron. Sin embargo, también hay que decir que el gobierno de Alberto Fujimori fue un gobierno que resolvió muchos problemas políticos y sociales en el Perú, tanto de orden económico, donde había una altísima devaluación e inflación, y también problemas sociales con los grupos rebeldes, tanto de Sendero Luminoso como los grupos del Tupac Amaru. O sea que, como siempre, en nuestros países latinoamericanos, el ansia de poder y de perpetuarse en el poder, repito de nuevo, es lo que daña todo lo que son los gobiernos, porque Alberto Fujimori trató de, sobre la Constitución, quedarse un tercer periodo. Y fue ahí justamente, todos recordamos, los que nos gustan estas cosas, como su asesor personal, Montesinos, fue descubierto pues con muchísimos actos de corrupción y justamente También también grabados. grabados y comprando los votos, Sí. tal como hizo Parece que Kenji era una forma Fujimori. de tener constancia. En vez de un recibo, Exactamente. lo graban. Exactamente, parece. Entonces, es lo mismo que se repitió. En la historia del Perú, después del 2000, todos los presidentes, Julio, han estado vinculados a actos de corrupción, desde Alan García, desde Toledo, todos. Sí, algunos más que otros. Algunos más que otros. Pero este caso yo te diría que es un escalón más Sí, del escándalo Odebrecht eso sí es verdad. en todo el continente latinoamericano y los que faltan por venir. Porque la onda de, de expansión de el macro negocio del soborno que montó esa gran empresa brasileña, la número uno en construcción, Odebrecht, ha tenido repercusiones prácticamente en todos los países de América Latina. Por Y ejemplo, está el caso de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, sí, donde confesó el jefe de campaña sí, de que hubo una donación de más de $1 millón por parte de Odebrecht para después obtener contratos públicos. claro. En el caso de Perú, recordamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que había sido electo presidente, porque llegó a la segunda vuelta y todo el mundo rechazó la posible elección de Keiko Fujimori y obtuvo entonces
el apoyo de la izquierda, del centro, de la derecha, de todo el mundo. Lo De mismo Vargas que le Llosa, pasó a anterior Toledo. candidato. Lo mismo que le pasó a Toledo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo mismo que le pasó a Fujimori contra Vargas Llosa. Así que todos se unieron contra uno. Sí, exacto. Le sucedió en este caso a Keiko, que fue la que quedó en primer lugar en la primera vuelta, Sí. y en la segunda llegó con un 49.85, una cosa así. Sí, fue por muy poco. Muy poco, Muy poco. la diferencia. En todo caso, lograron su objetivo y pusieron en el gobierno a este viejo político de la política peruana. Había sido ministro de Economía En el gobierno de Toledo. del gobierno de Toledo, pero venía desde ministro de Energía y Minas de la época de las dictaduras militares de Belaúnde. Y las denuncias de corrupción fueron justamente cuando él era ministro de Economía en el gobierno de Toledo. O sea que parece que él venía Sí, hubo vinculado. una combinación, porque Sí. por un lado, cuando era ministro de Economía, se probó que recibió casi $800,000 Sí. y una empresa vinculada, propiedad de él, de asesoría, establecida en los Estados Unidos, ya se probó porque vinieron las pruebas desde Brasil de que había recibido más de $4 millones, casi un total de 5.2 millones de dólares que recibió este señor, que había sido el que salió con la posición más radical. Acordémonos de la muerte, la pena de muerte civil para los corruptos. Es que eso es lo que más nos llama la atención y a veces yo misma digo, bueno, pero es que ya no tenemos esperanzas en América Latina de tener gobiernos serios, porque él cuando dijo bueno, esto... pero eso es lo que él decía. Óyeme, Julio, pero yo compré la idea. Bueno, yo no. Tú nunca. Y entonces me llama mucho la atención que Yo decía, esta radicalidad no te tiene gustaba. cocorícamo. Wow, bueno, qué viejo zorro fuiste, yo me lo creí. Pero no, era para mí que me lo decía, pero bueno, mira lo que sucedió. Se salvó el pellejo en diciembre, porque ya habían aparecido las demostraciones, porque llegó un acuerdo con el hijo de Fujimori para que una parte de la bancada que la domina el Congreso, son 120 diputados nada más, Y tenían que obtener 87. tenían que tener 80 y algo, era como 2/3 Sí. partes. Votaron, se abstuvieron en votar, o votaron en contra de la destitución, le llaman la vacancia, le dicen. La en Perú. vacancia. Y ahora que apareció la compra directa con videos que los sacó la hermana de Kenji, Dios que mío. es que La fue la ex candidata candidata. Keiko, hija de Fujimori, lo sacó y esto fue ya el terremoto total. Vamos a ver el primer video en el cual ya se confirma la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. Situación especialmente lamentable si advertimos que nos encontramos a puertas del Bicentenario de la República y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos
que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Como corolario de esta situación, han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática, como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores, como se ha demostrado en distintos medios. Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la comisión investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno. Sesiones de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia. Dentro de este clima y en medio de este segundo proceso de vacancia, muchos parlamentarios expusieron que su voto debía ser de conciencia y no de consigna. Inmediatamente después aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia. Bueno, ahí veíamos una parte de la intervención del hoy expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, donde presentó formal renuncia antes de que fuera sometido al proceso de juicio político, se le llama en la Constitución Dominicana, impeachment le llama en la tradición, ¿no?, de los Estados Unidos. En el caso de Perú le llaman de vacancia del presidente. Es un juicio que hace la Cámara para destituir al presidente. No llegó ahí porque él renunció primero, pero se dice que al día siguiente iban a aplicarle ¿cómo es el término? No se iba a salvar la vacancia. La vacancia, pero lo iban a poner como, qué penal, o sea, que no iba a poder ya ejercer y iba a perder, también es por eso lo hizo, iba a perder el derecho a no ser investigado, que no lo perdió por la renuncia. No, yo no sé si la renuncia hace que no lo investiguen, porque los hechos fueron cometidos con mucha anterioridad. Sí. Hay que ver si el nuevo presidente, que era su vicepresidente, Zamorra, lo tengo por aquí, ahora te digo. Bueno, el nuevo presidente que también tiene le da un perdón. Sí, que también tiene Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Que también tiene algunos problemitas con la justicia. Ya veremos entonces, a ver qué va a pasar. Aquí lo más importante, Julio, es ver que Perú ha estado, desde que recordamos su historia, inmiscuido en este tipo de problemas, tanto de corrupción como de problemas de gobernabilidad, porque aunque se le probó pues toda la culpabilidad a Pedro Pablo Kuczynski, también es cierto que en Perú siempre ha sido muy difícil gobernar, y muestra de ello fue que Alberto Fujimori anuló el Congreso. Sí. Anuló el Congreso, gobernó por decreto e incluso se hizo un autogolpe para poder gobernar, según se explicaba. Y otro hecho que demuestra que puede haber sido esto necesario a pesar de la ilegitimidad que esto implica, es que fue reelegido la segunda vez de una manera avasallante, de manera que hizo un buen gobierno y resolvió muchos problemas del Perú en el momento. Habría que analizarlo, por eso te digo, hay que ponderar, pero en general el gobierno de Fujimori fue un gobierno dictatorial. Claro, autoritario. Toda la tortura se generalizó como método era verdad de que había una guerrilla, una insurgencia muy violenta, sí. Pero las acciones que se tomaron, sobre todo después de la disolución del Congreso en adelante, sí. ¿Fue por decreto que se gobernó? Se gobernó por decreto, y en la tercera reelección que quiso hacer,
Era un fraude. Que había Claro, hecho. era un fraude, fraude abierto. como pasa también en algunos otros países. Bueno, vamos a Nos una vamos a la pausa pausa. y regresamos. Volvemos. Muy bien, amigos, regresamos en esta entrega que tiene por objetivo analizar la renuncia del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la repercusión de el escándalo de Odebrecht, que es el que subyace en el tema de la renuncia de Kuczynski. Ahora bien, aparte de eso, hay una particularidad de Perú, de volatilidad política, que era lo que estábamos viendo en el último segmento. Es decir, desde que Fujimori salió del poder, está preso el expresidente, ¿cómo se llama? Ollanta Humala. Ajá, exacto, Ese que está también preso. estuvo con el problema Por de el Odebrecht. tema de Odebrecht. Ajá, y Está Toledo estuvo perseguido también. Toledo. No se ha entregado, pero está en fuga. Pero Pablo Kuczynski cae. Y aparentemente... Y Alan García, no con Odebrecht, creo, pero estuvo con muchísimos escándalos de corrupción también. Entonces, aquí la pregunta es, ¿o es que el sistema de justicia o el sistema de persecución a la corrupción funciona mejor en Perú que en otros países? Sí, porque que los otros no funcionan. Es verdad, pudiera ser, señores. La evolución que sigue teniendo este caso, que realmente ha estremecido a toda América Latina y otros países, porque en África también parece que hubo repercusiones del mismo tipo, y lo mismo inclusive en los Estados Unidos, que son los que lo... En Miami siguen haciendo ahí Odebrecht. Sí, pero hicieron un acuerdo para que le paguen un dinero y siguieron... Sí. Hay que darle seguimiento a los países de África. ¿Qué ha pasado? Angola fundamentalmente es el que más obra tenía y más contratos tenía Odebrecht, pero no sé qué ha sucedido. Y en otros países tampoco ha habido grandes repercusiones, como es el caso de Venezuela, por la situación política interna. Sí. En Colombia hubo un problema. Maduro se pronunció con lo de Odebrecht y dijo que no importaba tanto porque ellos iban a subcontratar obras, cosa que me lo encontré un escándalo. Ahora vi que como que anularon todas las obras que tenía Odebrecht y las van a contratar con otras empresas. Pero subcontratar o contratar con otras empresas. No sé exactamente, no conozco el detalle, pero el asunto es que todo esto, como decíamos, surge por el envío a los medios de comunicación por parte de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori y la que dirige el partido Fuerza Popular. Candidata ganadora por número de votos. Ganó en la primera vuelta y en la segunda vuelta con muy poca diferencia. Con muy poca diferencia perdió de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces vamos a ver este video en el cual los Keiko videos y la razón de la renuncia de PPK que hemos encontrado en la red. Por favor. Porque nosotros somos 18. Conmigo son 19. Contigo somos 19. No lo van a poder votar. Y el presidente, una vez que no lo vaquen, se va a quedar hasta el 2021. De hecho. Y los que vamos a trabajar con él vamos a ser nosotros, porque no tiene congresista en junio. Mira, ahorita mínimo. ¿Ellos por qué están preocupados ahorita? Porque han tenido 86. O sea, con esta gente no han llegado. Pero del APRA, mínimo dos, que es Luciana y el Castillo, no van a votar. En Acción Popular, mínimo dos, Román y Del Águila no van a votar, ya hay 4. De APP son 6, ya son 10. Vieira, 11. Hay un rojo fijo, un rojo. Ya tienen 75. 12. No van a llegar a los 75. 12 ahí, 12. 18 de ellos y 18 de nosotros, 36. Más 12, 46, 48.
con 43 ya no lo vacan. Tenemos 5. Y más Vieira, 6. Y con todavía para convencer a Vinicio. Vinicio va a ir conmigo a donde Bruno el día lunes o martes. Tiene que tener presupuesto para abril, mayo, junio, para su proyecto el túnel de la Verónica, siquiera 5 o 6 millones para el estudio. Entonces, a veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles. Bueno, ahí se veía cuando el representante de la presidencia o del partido de gobierno, en ese momento, que se llama PPK también el partido. Sí, sí, PPK. Le ofrecía 5 o 6 millones en este caso al hijo de Fujimori o a otro diputado que estaba ahí para que votaran, para que no se aprobara la vacancia o el juicio político. Y hacían los cálculos de cuánto le faltaba. De hecho, le quitaron 11 senadores, 11 congresistas, y por eso fue que no lo vacaron, como ellos dicen. En diciembre. En diciembre, el 21 de diciembre. Pero ya ahora no. Eso ahora. fue cuando se negoció en diciembre. Y otros videos que ya no nos daría tiempo a presentar es cuando Kenji, el hermano, va donde congresistas y le dice que tomaran decisiones de apoyar al presidente y que iban a ofrecerle ser amigos del presidente, ser amigos de Alberto Fujimori, comer con él. Me parece que tenían un nivel muy bajo porque eso era lo que le ofrecían. Y quién sabe qué otras cosas más. Pero ahí estaba claro que le ofrecían millones. Sí, pero eso era Kenji, pero al otro, a los congresistas, parece que le ofrecían, dependiendo del nivel que tenían, le ofrecían lo que... Pero por más bajo que sea el nivel, prefieren efectivo que amistad. Exacto, exactamente. Bueno, y así mismo vimos cómo pasamos el video donde todos los del gabinete, los que quedaron con Pedro Pablo Kuczynski, tenían todas las caras largas, y al final que él salió de esta renuncia también se vio solo. De manera que es muy... No, y todavía no se sabe. No se sabe si eventualmente la fiscalía va a hacer un proceso contra contra PPK. Kuczynski. Ahora bien, Julio, ¿qué tú crees? Porque Keiko Fujimori en las elecciones tenía todo el Congreso. De hecho, el Congreso actualmente es de Fujimori. Bueno, sí, la mayoría. La mayoría aplastante es de ellos. De hecho, tuvieron que comprarlos y lo compraron por el indulto. Entonces vienen dos preguntas. Primero, ¿esto pasó porque era la mayoría de Keiko Fujimori, o si él hubiera tenido mayoría hubiera pasado como quiera? Es la primera pregunta. No, yo pienso que si él hubiera tenido la mayoría... No pasa. No pasa. No pasa. Entonces no es conveniente que el gobierno tenga la mayoría de las cámaras. Y segundo, no sé, porque... Bueno, el problema de que un gobierno no tenga la mayoría del Congreso... Es que también no dejan pasar las cosas, que era lo que pasaba con Fujimori al principio. La posibilidad de gobernar es una negociación permanente y un toma y daca permanente. Yo me recuerdo, en el periodo 96-2000, aquí en República Dominicana, que el PLD en ese momento, partido de gobierno con el presidente Fernández, tenía un senador de 30 creo que eran. Muy difícil. Un senador y creo que eran 15 o 20 diputados. Es decir, era realmente imposible cualquier acción institucional de gobierno para poderla pasar sin el acuerdo entonces del PRD, que tenía una mayoría aplastante y que se amplió en el 98 cuando muere Peña Gómez en medio de las elecciones. Claro, entonces, ahí la pregunta es, este sistema presidencialista que existe en todos los países de América Latina, copiado del sistema norteamericano,
y en el cual el Congreso tiene, no voy a decir una labor subalterna, pero tiene una labor distinta y puede darse el caso, que es impensable en una democracia parlamentaria, que el gobierno sale del Parlamento, en el cual el presidente esté sin Congreso. Pero entonces eso hace inviable la gobernabilidad. Bueno, tanto fue así que Alberto Fujimori por eso destituyó por eso disolvió el gobierno. Disolvió el bueno, Congreso. Esa fue su argumento. De hecho, el no argumento legítima. Pero ilegítimo. Pero es un ejemplo. completamente. Es un ejemplo. Sí, sí. Es un ejemplo. Entonces, ese es un problema del sistema ultrapresidencialista, lo que le pasó ahora a Dilma Rousseff. Sí, claro. Ellos tenían un sistema de alianzas a nivel del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y cuando ese sistema de alianzas se les reviró por otras razones también ligadas a Odebrecht. Bueno, más que Odebrecht, el caso Petrobras, que es más grande todavía, que incluye Odebrecht. Y que incluso está, fíjense si el poder es fuerte y depende quién tenga la mayoría, que Temer estaba más implicado que lo que estaba Dilma. Entonces, fíjense si es importante. A Dilma no la destituyen por corrupción. Bueno, aunque la gente dice, eso fue por no fue por corrupción, fue por un manejo de fondos, del presupuesto. No se los tomó para ella, los puso en otra partida. Para gastos sociales. Claro. O sea que fíjense hasta dónde llega el poder del poder, si pudiéramos tener esta expresión. Y fue lo mismo que le pasó a PPK, sin decir que él no fuera culpable. Bueno, pero en el caso de PPK había una demostración No, por eso te digo, era corrupción. culpable, pero se le demostró la culpabilidad porque no tenía el Congreso. Que sí lo hubiera tenido Keiko. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos con este tema. Ha estallado hoy jueves, y lo digo con profunda tristeza, una bomba atómica de neutrones en el Perú. Se ha divulgado que el actual presidente peruano, señor Kuczynski, de 78 años, antiguo banquero, cuando era ministro de Economía de Toledo, y bien se sabe que Toledo se vendió por $20 millones a la constructora brasilera Odebrecht, se ha divulgado que Kuczynski, cuando era ministro de Economía de Toledo, todo el año 2004, todo el año 2005 y hasta julio de 2006, que fue ministro de Economía y además presidente del Consejo de Ministros, recibió pagos de Odebrecht. Odebrecht pagaba a dos empresas consultoras de Kuczynski, de la esposa de Kuczynski y de un chileno de apellido Sepúlveda. Ambas empresas, Westfield Capital y First Capital, basadas aquí en la Florida. Solo los años en que Kuczynski era ministro de Economía y presidente del Consejo, Odebrecht pagó a las empresas de Kuczynski $782.000. Pero si contamos desde 2005 hasta 2013, ha pagado casi $5 millones. Peor aún, se ha confirmado que un año después de que dejó de trabajar para el coimero Toledo, que se vendió a Odebrecht por $20 millones, Westfield Capital, la empresa de Kuczynski, le mandó al señor Kuczynski en su cuenta del Banco de Crédito en Lima aproximadamente $380.047. En resumen, el señor Kuczynski le ha mentido al Perú, dijo que él no había trabajado para Odebrecht ni que había recibido dineros de Odebrecht. Esa es una grotesca falsedad. Y el señor Kuczynski, cuando era ministro de Economía y presidente del Consejo, cobraba por abajo de la mesa, y yo creo que esto podría configurar delito, o como mínimo un grosero conflicto de intereses a los señores de Odebrecht. Kuczynski entonces se ve en la difícil tesitura de o bien renunciar, que es lo que en mi opinión debería ser, renunciar, o enfrentarse a que el Congreso peruano lo destituya, declare la vacancia de la presidencia por incapacidad moral. Es evidente que el señor Kuczynski no va a poder sobrevivir, en mi opinión, a este escándalo. Y su situación es simplemente indefendible. Aquí lo que el pueblo peruano exige es que el presidente renuncie
y que se dé una transición constitucional para que el vicepresidente de la República asuma la presidencia del Perú. Hemos escuchado también que están corriendo rumores respecto a una posible prisión preventiva que se dictaría contra la señora Keiko Fujimori, con el claro objetivo de amedrentar a esta bancada, de querer doblegarnos para que no continuemos en este... Muy bien, amigos. Ahí observábamos a el señor Jaime Baylis, muy conocido en el país. Él llegó a, durante mucho tiempo, tener un programa aquí en República Dominicana de televisión. Hizo muchos amigos y lo veíamos totalmente indignado con la situación que creó el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que es más grave aún. El dinero él lo recibía siendo el equivalente a primer ministro del Perú, porque era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, que antes se llamaba primer ministro. Es decir, esa es una situación realmente indignante, y hay que señalar que durante muchos años, yo lo recuerdo en mi vida profesional, Pedro Pablo Kuczynski era el niño mimado de los Estados Unidos, del Departamento de Estado y de la Embajada Americana en Lima. Entonces él se sentía apoyado y por eso mintió, porque fue muy descarado. Como yo te dije, yo creí lo que él decía. Él decía, bueno, aparenta ser un hombre serio que va a poner límites a la corrupción del Perú, y lo que me llama más la atención es que West Capital, esta está basada en Miami. Y no solamente eso, Julio, sino que según leí en las informaciones que salieron en los distintos medios de comunicación, es una compañía de único dueño. Sí, de él y su mujer. Y entonces, ¿cómo es que él dice que cuando recibió el dinero esta compañía, él no la operaba, sino que la había prestado? No, lo que pasa es que él tenía, ese chileno que menciona Sepúlveda, que menciona Jaime Baylis, él lo tenía como un administrador, pero el dueño era él. Además, por eso te digo, además, ¿en qué cabeza siendo tú cabe? ministro de Economía y Exacto. presidente del Consejo de Ministros en un país como Perú, donde Odebrecht tenía muchísimas obras, ¿por qué te daban eso? Por lo simpático que tú eras. Claro. Además, ¿cómo va a ser que una persona pública y nadie en el mundo tenga una compañía y la ponga a operar a un tercero y no sepa lo que está haciendo esa compañía? Ahí tú sabes que es una cosa que le viene a uno a la cabeza, es, no, uno tiene la idea de que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, son grandes aliados en la persecución de la corrupción en América Latina, que le quitan la visa a los corruptos, que lo declaran personas no gratas, que denuncian que no pueden usar banco americano. Pero este señor era una empresa constituida en el estado de la Florida, que operaba en la ciudad de Miami, y nunca se investigó. Nunca se investigó. La información de los pagos vinieron desde Brasil a Perú. Desde Brasil. Fue así que se pudo saber en el proceso de investigación. Bueno, Julio, pero fue a solicitud de los Estados Unidos. No. El caso de Kuczynski vino ya del desarrollo de la investigación del Ministerio Público, que sigue todavía, del Ministerio Público Federal. Yo me refiero el detonante de las investigaciones de Odebrecht. No, comenzó con el caso Lavallato y el caso Petrobras. Sí. Es decir, los Estados Unidos lo que hacen es que agarran a Odebrecht porque tenía cotización en bolsa, y llegan a un acuerdo para que compense económicamente a los Estados Unidos y a Suiza. Pero no hubo persecución penal, era un caso civil. No hubo persecución era un caso penal, civil. Sí, no hubo persecución penal. Sí, es indudable. Bueno, pero la verdad es que tenemos que ver este caso de Pedro Pablo Kuczynski del Perú y vernos reflejados. Gracias a Dios, creo que en la República Dominicana el desorden no es tanto, pero también tenemos mucha corrupción. Y, por ejemplo, no tenemos una figura como la incapacidad moral, que es una figura que ellos tienen para destituir. No, aquí hay juicio político. Juicio político. Es lo mismo. En la Constitución Dominicana hay un proceso parecido al que hay en Estados Unidos, al que hay en Brasil.
la Cámara de Diputados hace la acusación, es como la Fiscalía, y si se aprueba, va al Senado, el Senado se constituye en la Corte para juzgar, en este caso, al jefe del Estado, y en esa sesión especial o esas sesiones especiales de juicio político, quien preside la sesión es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Igualito, Exactamente. lo mismo que pasó en Brasil, Sí. lo mismo que pasó en Estados Unidos con Nixon, que claro. al final renunció también y lo indultaron después. Gerald Ford. Sí. Esa es la situación. Bueno, la verdad es que con la tecnología también ahora se va a hacer más difícil ser corrupto y los gobiernos yo creo que van a dejar huellas más fácilmente. Además de que precisamente para contrarrestar todos estos actos se están tejiendo gracias a las experiencias pues una red que les va a ser mucho más difícil a los políticos cada día cometer actos de corrupción. Miren cómo si no hubiesen existido estos videos que se toman fácilmente con cualquier celular, pues no hubiera sido tan fácil la destitución o hacer que renunciara Pedro Pablo Kuczynski. Tú sabes que hay un refrán que dice que el que hace la ley hace la trampa. Es decir, las nuevas tecnologías no son las que van a resolver el problema de la corrupción, sino necesariamente será una institucionalidad que usando tecnología o no haga una persecución efectiva. Exactamente, claro, porque siempre será pues el ser humano al frente de todo. La tecnología por sí sola pues no logra nada. Vámonos a la pausa, Julio. Volvemos. De acuerdo. ¿Cuál es la historia de PPK desde que entró al Estado, allá por los años 70? Adelante. Mi papá me diría, ni pienses estar en la política en el Perú. Es una porquería, eso es lo que él me diría. Pongamos algunas cosas en claro. Westfield Capital es una empresa personal del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que entre noviembre del 2004 y diciembre del 2007 recibió pagos de Odebrecht por más de $782.000. En ese lapso, PPK fue ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia acusado de recibir $20 millones de Odebrecht. Paralelamente, First Capital es una compañía que se dedica a hacer asesoría financiera y cuyo principal propietario es el chileno Gerardo Sepúlveda, amigo y socio de Kuczynski. First Capital empezó a hacerle trabajos de asesoría a Odebrecht en abril del 2006. ¿Saben cuánto dinero ha recibido First Capital de Odebrecht en estos años? $4.043.000. Un detallito más. ¿Saben dónde quedan las oficinas principales de Westfield Capital y de First Capital? Exactamente en el mismo lugar. El edificio ubicado en South Bayshore Drive 2665, en el exclusivo barrio de Coconut Grove en Miami, Florida. A esas dos empresas, Odebrecht les pagó un poco más de $4.826.000. Por lo menos es lo que sabemos hasta ahora. ¿Es necesario decir más? Me han contratado para H2 Olmos, que es el proyecto de riego en anhelo de los lambayecanos. Me han contratado para esta empresa de Calpa en Chilca. Y yo no era ministro, yo era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera. ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué puede sacarte de quicio? ¿Qué te puede llevar a un Yo golpe? creo que cuando la gente miente descaradamente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski nació en la antigua clínica Honorio Delgado en la avenida Angamos en Lima el 3 de octubre de 1938.
Es hijo de un doctor polaco-alemán y de una maestra y artista francesa, y siempre ha tenido una vida holgada, incluso desde que vivía en Iquitos. Terminó sus estudios secundarios en Inglaterra y estudió música en el Conservatorio de Suiza y también en el Royal College of Music en Londres. Estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra y luego en la de Princeton en Estados Unidos, y a los 22 años entró a trabajar en el Banco Mundial. En 1966, durante el primer gobierno de Belaúnde, fue convocado para trabajar en el Banco Central de Reserva del Perú. Cuando el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en octubre de 1968, PPK ya era gerente general del banco. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de la Bray Pariñas. Fue por aquellos días que a PPK se le vinculó con un mega escándalo político: la desaparición de la página 11 del contrato entre el Estado peruano y la compañía estadounidense International Petroleum Company. Nunca se probó su vinculación directa con la desaparición de ese documento. Sin embargo, igual tuvo que huir a pie por la frontera norte porque el gobierno militar ordenó su captura. Él era funcionario del Banco Central de Reserva en la época de Velasco Alvarado, y cuando la IPC, la International Petroleum Company, fue expropiada por el gobierno de Velasco, él vio la forma de que se transfirieran, no me acuerdo la cantidad exacta, 20 o 30 millones de dólares a la IPC, cosa que era absolutamente irregular. Claro. Y se fugó del país. Y ahí era un perseguido, ¿no? Claro, se fugó del país porque este era un acto ilegal. Claro. Nosotros podemos discrepar con lo que hizo Velasco, pero ya el dinero no era de la IPC. Y él lo remesó afuera y ahí inició su carrera internacional. Bueno, ahí Sin palabras. Y ahí veíamos el prontuario histórico de una parte de este señor, que siempre estuvo muy vinculado a... Yo recuerdo que él en una época fue el máximo ejecutivo de un banco en Boston, que era un banco que representaba a los acreedores en el momento de la crisis de la deuda en América Latina. Y fíjese cómo se vinculó con una empresa, gran empresa, International Petroleum Company norteamericana. Pero de este escándalo no se tenía noticia. No, bueno, pero es que antes de eso no pasaba y no pasaba nada. Sí, la empresa fue nacionalizada y antes de entregarla, él transfirió 30 millones de dólares. Señores, es que por eso es que a mí me dan miedo, tanto miedo las grandes fortunas en estos países latinoamericanos, porque... Deberíamos ser pobres todos. No, jamás. Jamás. Pero me da miedo porque muchas veces dicen que detrás de una gran fortuna muchas veces hay grandes delitos. Bueno, ese es otro tema. La verdad es que me da mucho miedo cómo se manejan las cosas en estos nuestros países, y claro está que podríamos decir, trae esta destitución, pues inestabilidad. Esta renuncia. Esta renuncia o esta inestabilidad a la vida política de Perú. Bueno, pero la inestabilidad que traiga hay que pasarla, porque con la corrupción y lo que no podemos puede seguir anunciar viviendo. también como acciones que podrían suceder en el resto de América Latina posteriormente. Entonces, el escándalo de Brecht sigue su onda expansiva. Exacto. Esperemos que se aclare y que, bueno, podamos sacar las conclusiones. Aquí hay un está Ollantumala, en Perú hay 3 presidentes. Entonces vamos a ver qué sigue pasando en el resto de la región. Señores, será hasta la una próxima entrega. ocasión. Gracias por su atención.